Entonces, Hechos 12, ¿ya lo tenemos? Dice, de hecho el título ahí se llama Jacobo muerto. ¿Y qué más? ¿Quién era Jacobo y quién era Pedro? Eran apóstoles, ¿no? Discípulos. Ok, muerte de Jacobo y Pedro es encarcelado y liberado milagrosamente. Ok, es lo que vamos a aprender. Vamos a ver, antes de empezar a leer, 5 puntos del 1 al 17. Digo, ahí hay un cuestionario en tus hojitas, pues ahí como vaya pasando la predicación, pues vas ahí contestando el cuestionario. Ok, la hojita que te dieron. Vamos a aprender 5 cosas de lo que dice Hechos 12, del 1 al 17. Y la primera es que en el versículo 1 y 2 vemos y nos vamos a encontrar con Herodes, que maltrata a la iglesia. Y aparte de que la maltrata, asesina a Jacobo. Como punto número 2 nos vamos a encontrar en el versículo 3 y 4 que Herodes apresa y encarcela a Pedro. Como punto número 3 nos vamos a encontrar a la iglesia que ora por Pedro. Eso está en el versículo 5. Después en el versículo 6 y 11 nos vamos a encontrar con la liberación de Pedro, que es milagrosa, ahorita lo vamos a ver. Y por último, en el versículo del 12 al 17, vamos a encontrarnos a Pedro, que se presenta a los creyentes. Entonces vamos primero a la primera parte, que es Herodes. Herodes maltrata a la iglesia y cómo asesinan al apóstol Jacobo. Vamos al versículo 1 y versículo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, ¿quién? El rey Herodes echó mano alguna de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles. ¿Y qué hizo? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles, ¿no? Como sabemos que el libro, la palabra del Señor, la Biblia, aparte de ser un libro histórico, es un libro espiritual. Dice aquí que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano ¿de qué? Echó mano a alguno de la iglesia, ¿para qué? Para invitarlos a comer, para invitarlos a desayunar, para matarles. El mundo, hermano, el mundo siempre, la función del mundo siempre va a querer matarte. El diablo siempre te va a estar buscando, ¿para qué? Para matarte. Esto no importa qué tan bueno o qué tan mal cristiano seas. ¿Ok? Porque pregunto, ¿Jacobo y Pedro eran cristianos de testimonio? Sin embargo, vean lo que le pasó a Jacobo. Lo mataron. Y después encarcelan a Pedro. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces vienen las pruebas y tú dices, es que de seguro me porto muy mal, por eso me va como me va. No, el Señor está tratando con tu vida. Y aunque hagas todo lo que la palabra dice, va a venir una prueba. Y aunque no digas amén, así es. El problema es que cuando tú no estás bien metido con Dios, la prueba lo único que va a hacer en tu vida es matarte. Lo único que va a provocar en tu vida es desanimarte, o sea, robarte. Vuelvo al punto, matarte. Pero cuando tú estás bien metido con Dios, entiendes que la prueba que estás pasando no va a ser para matarte. Va a ser porque Dios está cambiando algo dentro de ti. Porque Dios dice, esto que tienes tú no me agrada. Así como estás, no me sirves. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? En la prueba. Ajá. Entonces, si estás pasando por prueba, hermano, no creas que Dios ya te olvidó. No creas que Dios trae algo contra ti. Cuando el mundo viene, sí, el mundo va a buscar matarte. Pero cuando viene la prueba de parte de Dios, es porque va a mostrar algo poderoso en tu vida. Amén. Y aquí lo vemos. Llega Herodes y busca la iglesia y agarra al apóstol Jacobo, ¿para qué? Para matarlo.
pero esto traía un propósito. Repito, el mundo, el diablo siempre va a querer matarte. Sin embargo, lo que Dios quiere en la prueba no es matar. Bueno, sí que mueras para tu viejo hombre, para que vengas con un cuerpo resucitado. Amén. Que ya no pienses, que ya no hables, que ya no actúes como el viejo hombre, sino como el nuevo. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vamos a ver qué Herodes, porque hay varios Herodes en la palabra de Dios, bueno, de hecho en la historia. ¿Ok? ¿Cuál Herodes se nombra en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver algo, primer punto. El nombre de Herodes no es un nombre propio, sino es el nombre de una familia de reyes. Toda una familia de reyes se llaman Herodes, ¿ok? Porque vemos, cuando nace Jesucristo, vemos que Herodes manda, ¿no? Pero no es el mismo Herodes que encontramos aquí. Herodes es el nombre de una familia de reyes, ¿ok? Nos encontramos en Mateo 2:16 a Herodes el Grande, que fue el que mató a todos los niños cuando Jesucristo nació. Ese también es Herodes, pero ese es Herodes el Grande. Después en Mateo 14 del 1 al 12 nos encontramos otro Herodes, que es Herodes Antipas, que es el que mata a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista se empieza a quedar en la casa de Herodes, no? ¿Y cuál es la consecuencia? Que le cortan la cabeza, ¿no? Ese Herodes que le corta la cabeza a Juan el Bautista es Herodes de Antipas, ¿ok? Eso lo encontramos en Mateo 14 del 1 al 12 y en el Evangelio de San Lucas 23 del 7 al 12. Y este Herodes que nos encontramos aquí se llama Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Este rey Herodes es el que nos encontramos aquí en Hechos 12 y fue el que mató al apóstol Jacobo. Este Herodes de Agripa es el nieto de Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? El que mató a todos los niños cuando nació Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en los evangelios encontramos a 3 Herodes. O sea, el Herodes, repito, es el nombre, no es un nombre propio, sino el nombre de una familia de reyes, que es Herodes el Grande, Herodes Antipas, y este Herodes es Herodes Agripa. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí estamos aquí o no? Porque de repente soy un silencio. Así, híjole, ya vino el rapto y me quedé. No es cierto. Ahora, ¿por qué permitió el Señor que muriera uno de los apóstoles? Vamos a Isaías 55 de 8 y 9. ¿Por qué permite el Señor que estés por pruebas? ¿Por qué permite el Señor que dices, oro y nada más esta prueba no la puedo pasar? En vez de que salga el sol, parece que cada día vienen las cosas más fuertes, más difíciles. ¿No les ha pasado eso? ¿No ha pasado por su mente decir, híjole, cada vez que me meto más a las cosas de Dios parece que me va peor? Antes tenía un buen trabajo, ahora parece que no tengo trabajo. O tengo un trabajo pero no me va tan bien. Ahora mis hijos ya son bien rebeldes. Y por más que busco a Dios parece que las cosas vienen peores. Pero mira, las cosas no vienen peores, hermano. Más bien las cosas vienen mejores. Lo que pasa es que antes no le habías permitido a Dios que entrara a tu vida. Y hacías tu voluntad. Y a tu forma de pensar estabas haciendo las cosas bien. Cuando permites que Cristo entre a tu vida y te das cuenta que lo que hay en tu vida no va nada de acuerdo con lo que va con Dios, pues entonces empiezan los malestares, ¿no? Ay, es que esto, un ejemplo, el clásico. Vas, tú tienes un negocio o trabajas y pagamos impuestos, ¿no? ¿Cuánto se paga de impuestos? Pues aquí tenemos un hermano que sabe bien de todo eso. ¿Cuánto, Manuel? 34%. Aproximadamente 34% de tu salario se van en impuestos. ¿Cuánto? 34%.
Y en medicinas y alimentos está ¿qué es? ¿El 15? ¿O ya subió? ¿El IVA cuánto está? El impuesto sobre el valor agregado, el 16%. ¿Ok? Y pregunta, ¿cuándo te has quejado de eso? Tú vas, compras la medicina, dice, pues lo que salga, vas, compras tu alimento y lo que salga. No sabes cuánto fue el bruto y cuánto pagaste de impuestos. Te pagan y a lo mejor y te das cuenta porque tú nada más recibes tu salario y no te diste cuenta de todo lo que pagaste en impuestos. Rentas un lugar porque tienes un negocio y hay que pagar la renta, ¿no? Del negocio y todo. Pero llegas a Cristo y te hablan del diezmo. ¡Ah! Nada más quieres mi dinero. Son unos rateros ahí. Dios te pide el 10% y pegas el grito del cielo. El gobierno te quita el 34% y no pasa nada. Llegas a un restaurante y das el 15% de propina. Mira, le das más porcentaje a la mesera o al mesero que a Dios. Porque cuando son las cosas de Dios, todo brinca. Ay, es que nada más quieren mi dinero. Ay, es que, ¿sí o no? De hecho, decía un pastor que lo último que se convierte es nuestra cartera. Ahora pregunto, el tema no es el diezmo. Pregunto, ¿Dios necesita de tu dinero? Él es el Rey de Reyes. Él no necesita de tu 10%. ¿Pero por qué te pide el 10%? ¿Para ver qué? Una, para que tú rompas con ese espíritu de que eres tacaño, de que eres envidioso, porque para otras cosas sí lo damos, pero para las cosas de Dios, estabas en el mundo, yo quiero ser el padrino de botella para los 15 años de la sobrina, y cuando pagabas por las botellas no salen nada baratas, pero llega el día de hechos y no, yo no tengo ni para el kilo de tortillas, no, es del diablo, lo reprendo. Decía un pastor, dice, yo cuando me convertí, dice, yo recibo a Cristo, entiendo lo que Cristo hizo en mi vida. Dice, fui a la librería y dije, a mí me das la Biblia más cara que tengas, la más cara. Y se quedaban los vendedores de la librería cristiana. Dice, mire, tenemos esta no es tan cara. Y sobre todo porque veían que acababa de recibir a Cristo, porque todavía tenía un lenguaje no tan bueno, su forma de vestir, porque cuando tú aceptas a Cristo, toda tu vida cambia, ¿no? Entonces, le decían los de, ay, no me bajes, por favor. Sí, es que ya no oigo. Por lo menos monitores no le muevas, ándale, ahí está, gracias. Entonces, decían los de la Biblia cristiana, no, hermano, mire, es que la Biblia más cara que tenemos no baja de 20,000 pesos. ¿Esa es la más cara que tienes? Sí, dámela. Y ya se acerca uno y dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué quiere la Biblia más cara? Porque siquiera preguntó si quería la de estudio, no sé, ¿por qué la más cara? Dice, mira, ayer yo no tenía a Cristo en mi corazón. Y me gasté más de 30,000 pesos en una borrachera. Porque le invité a todos el mejor whisky y me puse ahí a decir, yo pago la siguiente ronda, y era de la mejor botella. Ahora que tengo a Cristo, creo que merece lo mejor. Si antes lo gastaba para el mundo, ¿por qué hoy no lo voy a gastar para Cristo? ¿No? Y dice la Biblia, y que conste que dice la Biblia para que no reprendan. dice la palabra de nuestro Señor en Proverbios 11:24. Abre tu Biblia ahí. Proverbios 11:24 y 25. Porque hoy estamos hablando que Dios va a hacer grandes cosas, ¿no? Que Dios va a sanar, que Dios va a romper, y Dios va a sanar hoy tu situación económica. Si tú lo crees. Primero dijimos, si tú oyeres la voz de Jehová
¿no? Si guardares, si pusieres por obra, ¿ok? ¿Sí o no? Ok. ¿Tú quieres que las cosas en tu economía cambien? A ver otra vez. ¿Tú quieres que las cosas en tu casa económicamente cambien? Y mira, yo no soy un pastor que predica el evangelio de la prosperidad. Yo soy un pastor que predica lo que la Biblia dice, no sueños guajiros, sino lo que la palabra dice. Y Proverbios 11, 24 y 25 dice, hay gente desprendida que ¿qué? ¿Sí lo tienen ahí? Proverbios 11, 24 y 25 dice, es que tienen otra versión, ¿verdad? Hay quienes reparten, ¿y qué? Pregúntale a tu hermano, para que no se sienta personal. Pregúntale a tu hermano, oye, ¿tú quieres que el Señor te añada? Pregúntale. Y estamos hablando de las cuestiones económicas. ¿Tú quieres que el Señor te añada? ¿Qué tienes que hacer? Ahí dice la Biblia. Sí. A ver, ¿tú quieres que el Señor te añada? ¿Qué tienes que hacer? Repartir. Es que no reparto porque no tengo. No, más bien, por eso no tienes, porque no repartes. Acuérdense que en el reino de Dios las cosas son diferentes conforme a la tierra. En la tierra tú tienes, y si tienes das, ¿sí o no? En el evangelio del reino, si tú no tienes, tú das para tener. El Señor Jesús no nos tenía porque nos había perdido. ¿Y qué hizo? Dio su vida por nosotros para rescatarnos. No dijo, no, hasta que se porten bien, hasta que hagan bien las cosas. Entonces, no, dijo, yo los quiero de mi trono, yo los quiero bendecir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que morir por ellos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Va? Entonces, ¿quieres a que el Señor te añada más? Pues como que no los veo muy convencidos. A ver otra vez. ¿Quieres que el Señor te añada más? ¿Qué tienes que hacer? Repartir. Después dice, véanlo, yo no lo dije, lo dice la Biblia. Reclamaciones al tercer piso. Hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sabes por qué hay pobreza en tu vida? Porque retienes más de lo que es justo. El Señor te da para todo y te da en abundancia. Pero el problema es que nuestra forma de pensar hace que retengamos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Viene la pobreza. ¿Quieres entonces que el Señor te añada? Reparte. ¿Ok? Siguiente versículo. El alma generosa será ¿qué? El alma generosa ¿qué es? Próspera, prosperada. Y el que saciare, él también ¿qué? ¿Tú quieres ser saciado? Empieza a saciar a los demás. Ya no se escuchó mucho amén ahí, ¿eh? A ver, ¿tú quieres ser saciado? Empieza a saciar los demás. Así te va. ¿Quieres estrenar zapatos? Ve a quién de la congregación le hace falta zapatos y cómprale unos. Y el Señor te va a dar. Y no te va a dar algo que tú no quieres, te va a dar los que tú quieres, el modelo que tú quieres, la marca que tú quieres, porque Dios es un Dios de abundancia. Amén. Miren, se los digo porque hemos estado experimentando esto. Lo bueno es que aquí no está nuestro apóstol, pero se los voy a decir, porque yo aprendí de ese varón esto que les voy a decir. Nuestro hermano, nuestro pastor, el apóstol Roberto, es una persona que siembra mucho en las cuestiones económicas. Yo recuerdo cuando lo conocí, él vivía ahí en el Rosario. Él en ese tiempo era diácono de la iglesia donde estábamos. Y se hacían ahí las reuniones de discipulares y nunca tenía sala. Entonces decía uno, ay, ¿cómo es posible que el hermano ponga su casa? Gracias.
y ni sala tiene. Y nos sentábamos entre el piso y sillitas. Pero cuando yo empecé a convivir más con él, ¿saben por qué no tenía sala? Porque sala que le llegaba, sala que donaba. Llegaban y le daban una sala, se la regalaban porque no la compraba, se la regalaban y ya estaba muy bonita. Y llegaba un hermano y decía, ay, qué bonita su sala. Y, ¿quieres? Llévatela. Sí, buena onda, llévatela. Porque yo quiero una mejor sala. Y pum, sembraba. Y de rato, ay, su sala, ya se la llevaron. Me acuerdo un día que fuimos allá a Mérida, está Nelly de testigo. ¿Cuántos refrigeradores tenía? ¿Y por qué creen? Porque le llegaba, refrigerador que él daba. Y le regalaban otro. Y volvía a dar y le regalaban otro. Y volvía a dar y así se la pasaba. Le dieron un coche y ¿qué cree que hizo? Lo regaló. Y le dieron uno mejor. Porque ni siquiera él se preocupa y de dónde voy a sacar, tengo que sacar un préstamo, un crédito para comprar un coche. Llegó un coche súper bueno, lo vendió para construir dentro de la congregación, le llegó otro coche, lo regaló y así. Y ahorita trae una camionetota, no le costó nada. De hecho yo estaba ahí tentado, pero dije, no, esta es mi carne. De decirle, a ver, invierta en mí. Y les aseguro que si se lo digo me la da. Pero era más mi carne, entonces mejor. No hay que hacer nada que sea la carne, ¿verdad? Entonces, ¿tú quieres ser prosperado? ¿Qué tienes que hacer? Dar. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, eso recoge. ¿Quieres fidelidad de parte de Dios? ¿Qué tienes que sembrar? ¿Quieres ser próspero en tu alacena? ¿Qué tienes que sembrar? Miren cómo está la canasta. Dice la Biblia que por sus frutos os conoceréis. Yo ahí veo que no queremos ser prósperos. Porque si quieres ser próspero, es primero da. Así lo dice, lo hemos estado viendo en la Biblia. El libro de los Hechos dice, vendían sus propiedades, ¿no? Para darle a los demás. ¿Y por qué creen que tenían y tenían y tenían y tenían y tenían? Porque daban y daban. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿no quieres ser próspero? No lo hagas. Tú decides si quieres ser del evangelio del reino o quieres ser de los que se la pasan escatimando ay, ¿cuándo llegará mi bendición? Pues cuando sembremos. Proverbios 25, 11, 25. El alma generosa será ¿qué? Ok, a ver, ahí levanta tu mano. Y dile, Señor, hoy quiero ser un alma generosa. Porque quiero ser prosperado. Quita de mi mente, quita de mi cuerpo lo que no sea de ti. Hoy declaro en mi vida prosperidad, no para mí, sino para dar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos bien? Leíamos hace rato en Éxodo que estuvieras atento a lo que el Señor quiere. Hoy, ya primer punto, habló de la prosperidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque si oyeres, guardares, oyeres y ¿qué más? E hicieres. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer. ¿Ok? Regresemos a Hechos 12. Dice, estábamos en Éxodo 55, en Isaías 55, porque preguntamos por qué pasó esto, ¿no? Con Jacobo. Y dice la palabra del Señor, escuche muy bien esto. Porque mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos. Por eso es que te preguntas y te cuestionas y Señor, ¿por qué yo no entiendo? Dice Señor, no me cuestiones, no me preguntes, porque tus pensamientos no son tuyos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice el versículo 9,
Como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tú no preguntes por qué te está pasando, porque sus pensamientos son más grandes. Más bien obedece y Señor, aquí estoy listo para la prueba. Estoy pasando esta prueba porque viene algo grande. Lo cantamos hace rato. Porque tu gloria está sobre mí, Señor. Pero para poder estar en tu gloria, necesito, Señor, que saques toda la porquería que está en mi forma de pensar, en mis hábitos. Así no puedo entrar a tu gloria. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando entró a su templo? No era casa de oración y empezó a sacar a patadas, a latigazos, ¿no? ¿Dice así la palabra? ¿Qué pasó cuando tú le abriste tu corazón al Señor? Dice, esto no está bien, hijo, hija, esto no está bien. Lo tengo que sacar, te va a doler, pero vienen mejores cosas. Mi gloria viene sobre ti. Amén. Versículo 3 del libro de los Hechos. Ya vimos quién era Jacobo, ¿no? Era hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y de hecho es el primer apóstol que sufre por el evangelio. Van a decir, ay, no es cierto, ya hay un mártir. ¿Cómo se llama el primer mártir? Esteban, pero Esteban no era apóstol, Esteban era diácono. ¿Ok? Ese es el primer apóstol que es mártir. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a versículo 3 y 4. Aquí donde vamos a ver que Herodes apresa y encarcela a Pedro. Versículo 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y viendo que esto había agradado a los judíos, cuando viene el mundo, cuando viene el diablo y te quiere matar, te quiere empezar a destruir, la gente que se llamaba, que decía que era de Dios, pero no eran de Dios, porque los judíos decían, yo soy el pueblo, sin embargo se regocijaban con la violencia hacia la iglesia. Por eso es que no todos son iglesia, no todos los que dicen Señor, realmente el Señor es el que gobierna su vida. Cuando tú empiezas a pasar por esta prueba, cuando viene a tratar de matarte, a tratar de encarcelarte, los primeros que vas a ver que se van a regocijar, y no para bien, sino por lo que estás pasando, son los que pensaban que eran tus amigos, tus hermanos, tus familiares. O sea, ¿por qué Dios lo hace? Porque Dios tiene que separar el trigo de la cizaña. Porque el Señor te está cambiando, te dice, mira, este tipo de personas no son buenas para ti. Llevo muchos años de ir a una iglesia cristiana. Yo llegué desde el 92, llegué a los pies de Cristo. Hace estaban los pepsilindros. Sin embargo, en ese tiempo tenía mucha gente que estaba conmigo, supuestamente sirviendo a Dios, tanto en el grupo de alabanza como en las células y todo. Pero llegó la prueba de parte de Dios, en la cual dice, te tengo que apartar, tengo que hacer que cosas de ti mueran, tengo que cambiarte con espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Tengo que cortarte con mi espada, porque hay cosas que haces en mi nombre, pero yo no estoy ahí. ¿Y qué cree que fue lo primero que pasó? La gente con la que servía, la gente con la que en su momento estábamos con Dios, empezó a decir, se empezaron a ir. Empezaron a decir, ay, se va porque es un rebelde. Ay, se va porque no tiene a Dios, se va porque está en rebeldía. Y si no está en esta iglesia, entonces se va a perder. Gloria a Dios, porque lo único que salva es Jesucristo y no es ninguna iglesia. Pero entendí el proceso que estaba pasando, porque cuando tú entras a ese proceso, la gente que se decía llamar iglesia no son. Porque ¿quién se regocijaba cuando les empezó a ir mal a los apóstoles? Los judíos,
Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Dios, supuestamente. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta de Corintios que por causa del evangelio ellos son nuestros enemigos. Y bueno, ya no hablo más porque si no van a decir que soy antisemita y no es así. Versículo 3, ¿estamos? Ok, 3 y 4, ¿no? Entonces dice, y viendo que esto agradaba a ¿quién? Procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días ¿de qué? De los panes sin levadura. Versículo 4, y habiendo tomado preso, le puso ¿en dónde? Entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Llega Herodes, lo mandan a apresar a Pedro. ¿Ok? Yo no sé en qué área de tu vida te sientas preso, pero hay un área de tu vida donde sientes que estás en la cárcel. Yo no sé si en el área económica, ahorita ya vimos un punto en el área económica, a lo mejor en las cuestiones de tu familia, dices, por más que oro y ayuno, mi esposo, mi esposa no cambian, mis hijos no quieren cambiar, en mi trabajo las cosas, me siento en una cárcel. Y vean, no nada más lo llevaron a la cárcel, sino aparte estaba siendo custodiado por ¿cuál? 4 grupos de soldados cada uno, ¿no? Pregunto, ¿esto lo estaba permitiendo Dios? Sí. ¿Por qué lo estaba permitiendo? Porque venía algo impactante. ¿Para quiénes? Para Pedro. Para toda la iglesia. Dice la palabra, somos un cuerpo, si un miembro se duele, todo se duele, ¿no? Entonces, hermano, de una vez te digo, no te sientas llanero solitario. ¿Ok? No, yo no necesito, yo estoy bien solo, yo oro, yo ayuno, yo me meto con Dios. Qué bueno que lo hagas, pero necesitas estar en un cuerpo. Este cuerpo aquí se llama siervos de Cristo. Tú no puedes, dime en la Biblia, ¿dónde ves a alguien como llanero solitario? Siempre necesitas de alguien, necesitas siempre estar acompañado, ¿ok? Porque si uno cae, el otro ¿qué va a hacer? Lo levanta, ¿ok? Entonces tú hermano, hermana, tú no eres llanero solitario, para decir yo sí puedo, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí, vamos bien o no? Ahora, pon ahí en tu hojita. Gracias, hermana. Pon ahí en tu hojita, ¿en qué área de tu vida te sientes encarcelado? ¿Por qué encarcelado? Porque por más que has hecho, sientes que no vas a poder. A lo mejor dices, es que, híjoles, la palabra dice que me va a dar fortaleza como el búfalo, pero ni va ni la mitad del día y siento que ya no puedo, mi cuerpo ya no da. Híjole, por más que toco y toco puertas, nadie me da trabajo, me siento encarcelado, siento que no voy a prosperar nunca. Pon ahí en tu hojita en qué área de tu vida te sientes así. A lo mejor en tu ministerio. A lo mejor en tu ministerio te sientes así. Híjole, yo no me veo predicando, yo no me veo enseñando, yo no me veo siendo evangelista. Sé que soy profeta, pero me da miedo dar palabra. Sé que soy pastor, pero me da miedo. Estás encarcelado. Apúntalo ahí. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba en la cárcel, pero aparte lo estaban vigilando. O sea, el diablo va a mandar a sus demonios a que la gente venga por ti a querer hacer algo y no puedan. Ay, híjole, como que siento, voy a poner un ejemplo a Angelito.
híjole, como que siento carga por Angelito, yo creo que voy a orar por él. Pero como está custodiado, exactamente el día que voy a ir se me poncha el coche. Híjole, ya, yo creo que mañana le hablo por teléfono. Y le hablo y me cortaron el celular. Y así pasa. ¿No les ha pasado? Que tienen carga por alguien y por más que quieren hablarle algo no pueden. Porque hay custodia espiritual ahí. Pero vean lo que la palabra dice. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué? Oración a Dios por él. ¿Para qué estamos? Pregunta, ¿esta es una iglesia perfecta? No, de hecho es un hospital. Si yo veo la necesidad de Angelito, ¿qué tengo que hacer? Orar por él. ¿Orar cómo? Dice aquí la palabra. Sin cesar. ¿Quién es César? No, sin cesar, o sea, no pares de orar, ¿ok? Yo no lo veo mal y no voy a decir, ay, es que es bien carnalote, por eso le va como le va. Es que de seguro ya dejó su primer amor. No. ¿Qué tengo que hacer? Orar sin cesar. Y si el Señor me lleva, voy a enseñarle, voy a predicarle, voy a hacer algo. Porque yo necesito que Angelito sea levantado, ¿no? Y eso, muchos dicen, es que ese es trabajo del pastor. Somos un cuerpo en Cristo. Miren, el que tenía que encargarse de eso era Pedro, y Pedro fue el encarcelado, ¿no? ¿Vamos bien? Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto que, ¿qué? 2 cadenas, estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo? Exactamente. Unos años antes, Pedro había visto eso ¿de quién? De su maestro. Donde estaban en una barca, donde empieza la tormenta y Jesús estaba dormido. Y Pedro se le quedó las enseñanzas de su maestro. Dice, de hecho hasta lo tuvieron que despertar, ¿se acuerdan? Señor, la tormenta, Señor, la tormenta. Y se para el Señor Jesús así como que... Y dice que reprendió la tormenta. Eso no es poder, hermanos, eso es autoridad. ¿Ok? Y eso ya lo vimos el miércoles, por si lees ahí, buscas ahí en la página de internet, para la diferencia, la plenitud donde Dios quiere llevarte. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pedro se acordó, dijo, el Señor estaba en una tormenta. Sin embargo, mientras todos brincábamos, gritábamos y pedíamos auxilio, el Señor Jesús estaba calmado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Estoy encarcelado, hay 2 guardianes, estoy con cadenas, tengo que aprender del maestro. Y él estaba tranquilo. Entonces, agarra y se duerme. ¿Cuántos de ustedes en la cárcel que están pasando están descansando y confiando en el Señor? O están, ¿y de dónde voy a sacar? Yo creo que voy a pedir prestado, yo creo que voy a pedir la hipoteca, yo creo que voy a sacar, y no sé qué voy a hacer, vamos con otro médico que si nos sane, y estamos buscando, todos preocupados. Híjole, yo creo que ahora sí, ni modo, aunque me embarque en Electra, porque ya no aguanto esta situación. Lo único que va a pasar es que tu barca se va a empezar a hundir más. ¿Qué tienes que hacer en medio de la prueba? ¿Qué tienes que hacer en medio de la cárcel? ¿Qué tienes que hacer cuando estás con cadenas? Descansar, dormirte. Señor, tú permitiste esto porque vas a mostrar tu poder en mi vida. Pero yo no me voy a preocupar, yo no me voy a angustiar, yo no voy a hacer nada porque tú me pusiste el ejemplo que yo voy a descansar. Que en medio de la tormenta se descansa, o sea, se confía en el Señor. ¿Vamos bien? Ya voy a acabar. 7. Y he aquí que se presentó, ¿qué? Un ángel del Señor, ¿y qué más? Y una luz resplandeció en la cárcel. Cuando tú estás en la cárcel, cuando tú aprendes,
Ojo, solamente cuando tú aprendes y lo pones en obra a descansar en medio de la tormenta, no cuando estás agitado, no cuando estás preocupado, no cuando estás buscando qué vender o angustiado, no. Cuando tú descansas es cuando el Señor envía tu ayuda, tu auxilio. ¿Ok? ¿Sí? No ¿cuántos de nosotros no nos pasa que exactamente cuando viene la angustia es cuando menos dormimos? Señor, el diablo te está robando. ¿Ok? Pero ahí es donde tú debes, de hecho es cuando más debes de descansar, cuando más debes de dormir. No es cuando te levantas, pareces osito panda, ¿no? Con las ojeras. ¿Por qué? Porque no duermes. Por la angustia, es que me van a pedir la casa, es que no he pagado la renta, es que no he pagado la fianza, no sé. Tú sí sabes cuál es tu cárcel. Y no es el buque, ¿no? La de la cárcel. Pero tú sí sabes. Y el Señor permitió que estuvieras ahí porque el Señor quiere que en ese momento tú descanses, que en ese momento tú aprendas a confiar en el Señor. Y cuando tú en la cárcel, apresado con 2 guardias, aprendes a descansar, entonces viene la luz, viene la solución, viene el milagro, viene lo que habías estado clamando. Pero solamente cuando estás tranquilo, no antes, no en la angustia. ¿Ok? Se presentó un ángel del Señor y ¿qué pasó? Y una luz resplandeció. Cuando tú estás pasando por eso, vas a resplandecer. No vas a resplandecer cuando ya saliste de la cárcel. No, Él resplandeció en la cárcel, en el problema, en la enfermedad, en la angustia, en los pleitos. Cuando estás pasando por la cárcel y confías, ahí viene y el Señor resplandece. Hasta lo cantamos, ¿no? Resplandece, pues ¿qué? Pues ha venido tu luz. Qué triste es que cantemos y no lo vivamos, ¿verdad? Porque bien que lo cantamos y ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no lo ponemos por obra? ¿Vamos bien? Y tocando Pedro en el costado, ¿qué pasó? Le despertó. Entonces Pedro estaba confiado. Levanta tu mano y dile: Señor, quiero estar confiado el día de hoy. Perdóname por angustiarme en la cárcel. Perdóname porque con estas cadenas que tengo he abierto puertas a la angustia, al desánimo, al sentirme yo solo. Pero hoy quiero descansar en ti, porque ahí es donde resplandece tu gloria, cuando aprendo a descansar en ti. Okay, ¿vamos bien? Se levantó, entonces le despertó diciendo, ¿qué hizo el ángel? Le dijo: levántate, ¿qué? Levántate pronto. Cuando viene la bendición del Señor, ¿qué dice el Señor? Es ya, es pronto. ¿Ok? Y vamos a ver qué hizo Pedro, porque lo que el Señor quiere es obediencia. El momento que se despertó y se levantó, dice, y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron de las manos. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron. El ángel sacó una llave. El ángel era Houdini, porque el poder de Dios es más grande que cualquier cosa que haya en el mundo. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Si tú quieres, a ver, vuelvan a levantar las manos los que se sientan en un área de su vida presos en la cárcel y encadenados. Levante su mano. Yo creo que somos todos, ¿verdad? O la mayoría. ¿Y qué debemos de hacer? Estar orando, estar clamando, ¿no? Mientras el milagro estaba pasando con Pedro, la iglesia estaba orando. Señor, yo te pido, Señor, que mi apóstol, que se levante, Señor, que el apóstol Pedro, las cadenas sean quitadas. Y bueno, ustedes saben la oración.
mientras ellos estaban orando y clamando, porque somos un cuerpo en Cristo, el Señor estaba haciendo el milagro con Pedro. Exactamente. ¿Qué pasó con el apóstol? ¿Se acuerdan que en el aniversario vino el apóstol Roberto? ¿Cómo estaba? Malísimo. De hecho, tuvo que salir corriendo a Mérida porque se iba a quedar todavía una clase el lunes y ya no pudo darla. Tuvo que correr y llegó al doctor y le dijeron: de milagro estás vivo. Estás así de morir. De hecho, tus signos vitales es para que estuvieras muerto. ¿Y qué empezamos a hacer todos? A orar, a clamar, a pedir, y para todas las áreas, tanto él en las cuestiones físicas, porque también en las cuestiones económicas, porque diario costaba carísimo, lo internaron no me acuerdo cuántos días. ¿Y ustedes saben cuánto sale un hospital? ¿No? Porque no son asegurados los hermanos, no tienen seguro social. Entonces, imagínense, pero la iglesia oró, estuvimos orando y clamando, ¿y saben qué pasó con el apóstol? Está sano. De hecho, el médico el sábado pasado creo hablé con él, me dice, el médico me dijo: mira, esto va a traer una secuela. La enfermedad que tú pasaste es para que traiga una secuela. Entonces ahora sí que agárrate porque va a pasar algo. ¿Y qué cree que pasó? Nada de secuelas. Y lo ve y se quedan admirados. Dice: es que esto es imposible. Porque la presión que traías y todo lo que traías es para que uno estuvieras muerto y otro para que hubiera una secuela. Sin embargo, no tienes nada. Pero ¿qué hicimos? Orar y clamar y pedir. Amén. ¿Vamos bien? Versículo 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. ¿Y qué hizo? Y así lo hizo. ¿Obediencia? Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía. Digo, no quiero ampliar más esto porque ya se me acabó el tiempo, pero Dios está hablando aquí de obediencia. Lo que puedo decir, ¿cómo, para qué quieres que me amarre las sandalias? ¿Me vas a sacar, sí o no? No, él agarró. ¿Quieres las sandalias? Ok. ¿Quieres que haga esto? El apóstol obedeciendo. Y mientras más obedecía, más iban saliendo de la cárcel, ¿no? Y le dijo, y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que ¿qué? Que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, imagínense, 2 guardias. ¿Y qué pasó con los ángeles? Digo, con los guardias. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. ¿Cómo se abrió? Tuvo que hacer algo, Pedro. Cuando tú descansas, entonces es cuando el Señor te va a sacar de la cárcel. Es cuando la cárcel es iluminada. Lo primero que Dios va a empezar a decirte son cosas que para ti son locura, pero tú tienes que obedecer. Y empiezas a obedecer, y empiezas a caminar, Tú no tienes que hacer nada. Porque Pedro no hizo nada, no durmió a los guardias, no hizo nada, él solamente obedeció y se dejó llevar por el ángel y se abrió las puertas de la ciudad. Porque el Señor cuando te bendice a manos llenas. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? Orando. A ver, pónganse de pie todos los que están en la cárcel. No me digan en qué parte de su vida. Pero si tú estás en una cárcel el día de hoy, ponte de pie. Ok, y pasa aquí enfrente. Levanta ahí tus manos. Primero lo que tienes que hacer, conforme a lo que vimos en la palabra, es pedirle perdón a Dios porque no has descansado en Él. Él puso el ejemplo y hasta ahorita has estado angustiando por la enfermedad que estás pasando.
Has estado yendo de médico en médico, bien, ¿quién te va a sanar? Pero la sanidad no va a venir por el médico, va a venir por Dios. Has estado pidiendo prestado con intereses, cuando el Señor ya te había dicho que no se hacía eso. Por eso estás encarcelado. No has estado dando tus diezmos, no has estado ofrendando. Has estado comprometiéndote con Dios en que le vas a servir y no lo has hecho. Todo eso te ha llevado. Porque hoy en la cárcel que estás, el Señor hoy te va a sacar. Pero lo primero que tienes que hacer es pídele perdón ahí al Señor. Y dile al Señor que vas a descansar en Él. Y empieza a descansar en Él. Dice la palabra del Señor que venga a Él todo aquel que esté cargado y cansado. Entonces ahí levanta tus manos en actitud de libertad. Si deseas postrarte, póstrate ahí. Como tú tienes tu comunión normalmente con el Señor. Porque esto solamente es entre tú y Dios. Y aquellos que no levantaron sus manos para que oren por ellos, empiecen extiendan sus manos para los que están aquí enfrente. Porque mientras los que estaban en la cárcel, Dios estaba haciendo el milagro, los que no estaban en la cárcel estaban orando. Entonces, si tú no pasaste aquí enfrente porque no estás pasando por una situación de cárcel, empieza a orar hoy, empieza a clamar. Levántate ahí y empieza a clamar. Si tú no pasaste aquí enfrente, no te quedes ahí abriendo los ojos o viendo. Empieza a orar, porque la palabra dice que mientras uno estaba en la cárcel, que era el apóstol Pedro, los demás estaban orando, los demás estaban intercediendo, los demás estaban clamando para los que estaban en la cárcel salieran de la cárcel. Entonces, iglesia, si tú no pasaste aquí enfrente porque no estás en una situación de cárcel, ora hoy por tus hermanos, ora hoy. Necesitamos que esta iglesia sea una iglesia de oración, porque ahí es donde las cadenas se rompen, ahí es donde los que están en la cárcel salen, en la oración. Sí, Señor, en este momento, Padre, en este momento